Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Estamos por ahí. ¿Qué tal? Buenas noches. Que se me escucha. Buenas noches. Bienvenidos a todos. Esperando que estén súper bien, como cada semana. Bienvenidos a nuestros jueves de Historia del Perú. Ya culminando nuestras actividades, al menos en nuestro ciclo semestral de Per Ribeiro. Seguramente ustedes han tenido muchas en el día y algunos tal vez tendrán más, así que siempre es importante felicitar su participación y el tiempo que dan para mejorar académicamente hablando en este camino hacia tu ingreso a la universidad. Más con el contexto que tenemos por ahí, si escuchamos bulla, bueno, ya sabemos que hay gol de Perú, imagino que por acá, al menos donde yo estoy, no hay mucho movimiento. Sabes que los vecinos a veces se emocionan. Con tal que sea a favor de nosotros, y siempre lo digo, no hay problema. Si es que es al revés, no me digas nada, no me avises. Muy buenas noches, jóvenes, buenas noches. El día de hoy vamos a continuar nuestro proceso histórico. Habíamos dejado la acción en este contexto llamado Virreinato del Perú, cuando la metrópoli, es decir, España, controlaba todo este territorio antes Imperio Incaico, a través de algunas autoridades, tanto en Europa como acá en América, ¿no? A este nuevo sistema de control en el que ya no somos independientes, en el que ahora ya no había autonomía, en el que nos controlaban la política, la sociedad, la economía, la cultura, la religión, se conoció como Virreinato del Perú, o la época colonial. El Perú era una colonia, ¿no? Era un territorio de otro reino. Esta situación se va a dar hasta el siglo XVIII más o menos, cuando a partir del año 1700, ¿no? Justo coincide hacia adelante, ingrese a gobernar a España una nueva familia con origen francés llamado los Borbones. Esos Borbones van a aplicar una serie de cambios a las que se les conoce como reformas borbónicas, que van a traer algunas consecuencias en realidad más negativas que positivas. ¿Qué buscaban esos Borbones? Mejorar la administración, recaudar más ingresos de este territorio, también cambiar algunas autoridades porque se había encontrado una corrupción tremenda, ¿no? Seguro te suena conocido. Y por eso comenzaron a mover a un montón de personas de sus cargos, sobre todo a los hijos de europeos que habían nacido acá en América. A ese grupo de personas se les llamaba criollos. Esos criollos no se van a quedar de brazos cruzados, no les agradó mucho que los saquen a todos de sus cargos, y por eso van a comenzar una serie de protestas, de reclamos, que van a terminar incluso hasta en rebeliones. Y al mismo tiempo que esos criollos estaban intentando recuperar sus cargos, sus puestos, su poder, también van a darse algunas rebeliones, pero en la masa indígena. Dos van a ser las más importantes de esas rebeliones del siglo XVIII, ¿no? Y esas son las que vamos a ver al inicio de nuestra sesión, aunque ya les voy adelantando, hacia el final también vamos a ver este proceso de independencia del Perú. ¿No? Demasiado importante por estas épocas, ya que jóvenes, seguro ustedes también están involucrados en esto, y estamos en el contexto del bicentenario de la independencia del Perú, ¿no? El bicentenario marca los 200 años, aparte de la proclamación, que también veremos hoy, del proceso en realidad. Hay muchas fechas que ir recordando, ¿no? Desde el 2020, 19 incluso, 20, 21 que fue la fecha principal, pero justo nos agarró con la pandemia del COVID-19, y aún así 22, 23 este año también, y el otro año vendrá a ser algo así como que la parte final, ¿ya no? Todo ese proceso cumpliendo 200 años. Ahora, ¿solamente fueron esos 3 4 años? Y no. Por ejemplo, te comentaba que una de las consecuencias de estas reformas borbónicas van a ser las rebeliones, tanto indígenas como criollas. Por supuesto, las que más fuertes se van a dar van a ser las rebeliones indígenas. Hay más masa de gente y van a ser un poco más violentas. Las otras eran como que lideradas por personas de clase alta que buscan recuperar lo que los Borbones les han quitado, pero no van a ser tan radicales, ¿no? Dentro de estas rebeliones, dos son las más importantes. Una va a estallar allá por 1742, la de un personaje llamado Juan Santos Atahualpa.
Juan Santos Atahualpa era un líder de una gran población o de una gran cantidad de pueblos indios. Él era muy respetado por una gran cantidad de personas, sobre todo de la zona de la selva central. Y ante esta situación, él va a tener un respaldo muy importante para su rebelión, ya que no existe rebelión sin gente. Jóvenes, es muy sencillo de entender. Puedes tener un líder, puedes tener ideas, un objetivo, un motivo, pero una sola persona jamás lo va a lograr. Ese respaldo él lo va a ir logrando gracias a que era muy conocido por la zona donde se va a rebelar. Ahora, yendo directamente a esta rebelión, ¿por qué se va a rebelar Juan Santos Atahualpa? Toda rebelión tiene causas, ¿no? Motivos, ¿no? El primer empuje que tiene su rebelión, o sea, lo primero que lo va a motivar era el abuso que estaban provocando un grupo de religiosos pertenecientes a la orden de los franciscanos. Las famosas misiones franciscanas estaban trayendo maltrato a la población nativa. ¿Qué son las misiones franciscanas? Cuando vas a evangelizar lugares que están generalmente alejados de la ciudad. En este caso, con la orden de los franciscanos, se especializaron en la zona de la selva. En sí, porque hay que ser justos, los franciscanos no eran los que maltrataban directamente, pero con ellos llegaron muchos soldados españoles que sí abusaban de la población. Los explotaban extrayendo sal, por ejemplo, de un cerro que se llamaba así, Cerro La Sal, en trabajos forzosos. Entonces la población como que agrupó todo. O sea, los franciscanos han venido con estos abusivos, entonces ellos también tienen la culpa. Y los juntaron a todos por ahí. Juan Santos Atahualpa quiere expulsar a esos franciscanos de la zona de la selva. Ese es su primer objetivo. Ese es el estallido de su rebelión. Es la mecha que va a hacer que comience su rebelión. Pero ya en el camino le agregó otro objetivo más. Y ya es más difícil. El otro objetivo, que también lo tienes por ahí en tu pantalla, era restaurar, revivir el imperio incaico, que vuelva a haber un Tahuantinsuyo. Eso ya es mucho más complicado porque ahí no tienes que expulsar solamente a un grupo pequeño de personas, los curas franciscanos, sino que tienes que derrotar al virrey, expulsar a las tropas rivales, es muy difícil, pero ese fue su objetivo. Ahora, gente va a conseguir. ¿De dónde? De las poblaciones nativas de la selva, ya que él se presenta como un líder, repito, manejaba los dialectos de esas tribus, o sea, se hace más familiar para la gente, diferente fuera si tú llegas hablando un idioma, nadie te entiende, pues, ¿no? Ahí es más complicado. En cambio, él se vestía como esas personas de las tribus, manejaba sus dialectos, utiliza su indumentaria y les promete que los va a ayudar. O sea, es el combo completo. Tú participa conmigo de la rebelión porque tú vas a tener beneficios también. ¿Y cuál es el beneficio? Preguntaban. Vamos a votar a estos franciscanos que les han traído maltratos. Él consiguió apoyo de los Campas, los Boras, los Ayanencas, los Shipibos, un montón de tribus que hasta ahora existen en realidad de la zona de la selva. Pero así como hay gente que te apoya, también hay gente que quiere acabar con tu rebelión. Y es fácil entender quién quiere acabar con esa rebelión. El virrey. Lo peculiar de esta rebelión es que se va a enfrentar a dos virreyes, no a uno, a dos. ¿Por qué a dos? Porque la rebelión que te estoy comentando no duró una semana ni un mes. Se extendió tanto, contra todo pronóstico, que incluso llegó el rey a molestarse por eso, destituyó a un virrey, que es el que estaba al comienzo, y mandó otro. Por eso esta rebelión tuvo que enfrentar a dos virreyes. Esos fueron el marqués de Villa García, que lo expulsó el rey luego porque estaba teniendo fracasos, y el segundo es el conde de Superunda, José Antonio Manso de Velasco, ese es su nombre, conde de Superunda. Profesor, ¿y por qué los expulsó? Porque el primer virrey, el marqués de Villa García, mandó a construir una fortaleza en la zona de la selva central, justo la zona donde estaba dándose la rebelión. Esa región se llama el Gran Pajonal. El Gran Pajonal es la zona de Junín.
Chanchamayo, Oxapampa, Posuso, Selva Central. ¿Por qué se escogió ese lugar? Porque es recontra difícil de entrar, y más para los europeos de esa época, le tenían terror a ese lugar. Y ahí los nativos se sienten como en su casa, pues ellos han crecido ahí, han vivido ahí, conocen todos los lugares, y transformaron una desventaja más bien en una ventaja. Transformaron una batalla desigual, porque ellos eran pocos, en algo que los europeos temían, le tenían miedo de entrar a ese lugar. Se volvió todo un lugar intangible. Entonces el virrey Marqués de Villa García decide mandar a construir una fortaleza en ese lugar para evitar que los nativos sigan avanzando hacia Lima, porque su objetivo era llegar a Lima. Esa fortaleza se llamó Quimiri, pero, pues, como dicen, el tiro le salió por la culata a este virrey, porque esa fortaleza de Quimiri se la agarraron los nativos, derrotaron a los españoles y se agarraron la fortaleza. Y eso le molestó mucho al rey, destituyó al marqués de Villagarcía y mandó en su reemplazo al otro virrey. Con ese otro virrey se acabó esta rebelión, que había comenzado en 1742 y que va a terminar, jóvenes, en 1756. O sea, no hablamos de 6 meses de rebelión, son 14 años aproximadamente, eso es un montón de tiempo, casi, casi toda la vida de ustedes. Y generó un trauma fuerte en las autoridades españolas. Ya no se burlaban de las rebeliones, antes se burlaban. E incluso le comenzaron a asignar a este personaje, Juan Santos Atahualpa, un carácter mesiánico. Ojo, jóvenes, a esto, ¿ah? Ahí está justo con el fútbol, mira, Messi, mesiánico. ¿Qué quiere decir un carácter mesiánico? Que se creía que este personaje era un mesías enviado por los dioses incaicos, por Viracocha, por el Inti, ¿no? Era un semidios, era como un inca. Y si ustedes se fijan, pues allá en su apellido, Atahualpa, él dijo que tenía sangre directa del Inca Atahualpa. O sea, cumplía con todos los requisitos, ¿no? No te vayas a olvidar, ¿ah? Rebelión con carácter mesiánico, la de Juan Santos Atahualpa, ¿no? Ahora, tan misterioso como apareció y comenzó, terminó. Porque su rebelión acaba cuando él desaparece. Literalmente desapareció. O sea, nunca se supo qué pasó con él. Hay algunas versiones, ¿no? De que murió por edad y lo escondieron. Hay otras que dicen que lo cremaron y su cuerpo ascendió porque había una leyenda que apareció por ahí que mencionaba que él se convirtió en humo, se fue al cielo y no va a volver en mucho tiempo. O sea, lo ponen como leyenda, ¿no? Pero si uno lo analiza, puede que haya sido verdad. Entonces, lo quemaron de repente y se fue. Y también está la versión que murió como cualquier humano, un mortal más, y que su cuerpo lo botaron y por eso no se le encontró. Bueno, hay varias versiones. El hecho es que cuando él desaparece, la rebelión se acabó, se terminó. ¿Cumplió alguno de sus objetivos? El primero, ¿no? Las misiones franciscanas fueron duramente atacadas y por eso dejaron la selva central. Más adelante van a volver, ¿no? Pero ya después, incluso en épocas de independencia. Por este tiempo, no. Ese sería el gran logro de esta rebelión. Por supuesto, no se volvió a instaurar un Tahuantinsuyo, eso fue imposible, no se derrotó al virrey tampoco, pero generó conmoción. Años después, en 1780, otro líder, esta vez un cacique, el más famoso e importante de toda la historia del Perú, José Gabriel Condorcanqui, va a liderar también una rebelión. ¿No? También algunos lo atribuyen como algo relacionado a los dioses incaicos, pero menos. Este era un poco más religioso. José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru II va a iniciar una rebelión en el Cusco, de donde él era cacique, él era un líder en el Cusco. Su padre le había heredado territorios, 3 pueblos completos, o sea, tenía poder. A diferencia de la rebelión anterior, que tenía poca gente, recursos casi no había, Tupac Amaru II sí, tenía recursos, era un cacique, se codeaba con la clase alta de aquella época, era un trabajador del corregidor, que era la autoridad más odiada de aquel momento, ¿no? La clase pasada por ahí te expliqué por qué. Entonces, si mencionamos estos datos, uno no entendería por qué se tiene que revelar. Tienes que tener en cuenta algo, joven, nunca te olvides, joven estudiante, una rebelión se da porque hay un maltrato detrás.
O sea, nadie en sus cabales se revela si te tratan bien. O sea, no tendría sentido. El anterior caso fue por el maltrato de los franciscanos, pero acá José Gabriel Condorcán, que ha estudiado en el mejor colegio de Cusco, San Francisco de Borja, se codea con altas autoridades del Cusco, tiene pueblos bajo su control, es un líder indígena, ha tenido privilegios que otros no han tenido. ¿Por qué tendría que rebelarse, no? Bueno, ahí hay que llegar, muchachos, entonces a la explicación. Él era un cacique y se dedicaba al comercio. Era un comerciante. Alquilaba y vendía cabezas de ganado, mulas, caballos, reses, que traía desde Buenos Aires. O sea, la ruta que él hacía era Cusco, Buenos Aires, Cusco. O sea, recontra lejos, ¿no? Ah, profesor, ¿y qué cabeza hueca? ¿Y por qué se va hasta Buenos Aires y no por ahí nomás, no? Porque, muchachos, seguro ustedes han escuchado también las mejores reses de toda esta región están en esa zona, ¿no? Uruguay, Argentina actualmente, ¿no? Y él sabía eso, entonces por eso se iba hasta allá a traer luego ganado y por acá alquilarlo, venderlo en el Cusco. Tenía mucho poder, privilegios, prestigio. ¿De dónde es que se da el punto de quiebre? ¿En qué momento es que se da el quiebre en este personaje? Cuando entran a gobernar los Borbones. Los Borbones, esta familia de Francia, ¿no? Que hace rato te se acuerdan, y hacen sus reformas. Una de esas reformas, por querer ganar más dinero, aumentó un impuesto que le afectaba, pero directamente a la vena, al hueso, a los comerciantes, tipo Tupac Amaru II. Ese impuesto se llamaba alcabala. La alcabala que hoy, 2023, alguna vez te comenté en la clase anterior, sigue existiendo, pero ahora se llama IGB. El IGB, seguro tú, por ahí en economía has escuchado, el impuesto general a la venta. Profesor, póngame fácil. La alcabala es el impuesto que tú pagabas por comprar o vender algo. Entonces, imagínate si tú eres comerciante. Pues, Tupac Amaru II compraba y vendía todos los días y en grandes cantidades. Él se dedica a eso. Pero cuando te aumentan la alcabala, ahora vas a pagar cada vez más impuestos por hacer esa actividad. Ahí es que ya le comenzó a afectar poco a poco su bolsillo y comienza a reclamar contra estas reformas. O sea, su empujón inicial es el reclamo contra estas reformas, contra el aumento de ese impuesto que a él le afectaba, ¿no? Pero no, entonces que es un líder que apoyó a toda la gente, ¿no? Y sí, pero después, su primer objetivo va a ser un objetivo personal, hay que tenerlo en cuenta. Primero buscó objetivos propios como comerciante, como cacique que era. Ya después él le agregó también la ayuda a la población, porque él siendo cacique, siendo un líder de pueblos indígenas, tampoco podía hacerse de la vista gorda y mirar a un costado cuando había maltratos de un corregidor, por ejemplo, cuando el corregidor le agarraba latigazos al indígena por no pagar un impuesto, cuando los mandaban a morir a veces a las minas. O sea, él como líder de pueblo indígena tampoco podía mirar hacia un lado, ¿no? Pero, ¿qué es lo que en realidad sí lo motivó? Le dio su empujón para la rebelión, lo económico. Luego viene lo social. Primero, dejar de pagar ese impuesto que han subido y luego, ya, pues como yo también soy un líder, vamos a apoyar a toda esta población, ¿no? Y comenzó a prometer cosas que iba a hacer si lo ayudaban en su rebelión. Por ejemplo, acabar con la autoridad más odiada de todo el virreinato, que sí era su jefe, el corregidor. Profesor, no me acuerdo por qué el corregidor es el más odiado. Muchachos, primero porque ese es el que te cobra impuestos. Y si no le pagabas, se agarraba físicamente con la gente, el tributo indígena. Segundo, porque el corregidor es el que te manda a las minas al trabajo forzoso, la mita minera. Y tercero, porque ese corregidor es el que te vendía cosas que tú no has pedido, pero a la fuerza. El famoso reparto mercantil. O sea, te obligaban a comprar cosas que tú no habías pedido y si no, también había castigo físico. El corregidor era odiado, detestado por la población. Pero ese corregidor es el jefe directo de un cacique. O sea, de Tupac Amaru II, él trabajaba para el corregidor.
Y ese cacique muchas veces era el que tenía que ir al pueblo a mandar a la gente a la mina, a cobrar el impuesto por el corregidor, o sea, su situación era bien complicada, ¿no? Hasta que él promete que va a acabar con todo eso. Es una promesa de su rebelión. Claro, si ustedes me ayudan en la rebelión. Ese mensaje era para los indígenas, ¿no? Y a los esclavos, que también los quiere jalar a su rebelión, ¿qué les va a prometer? Y creo que eso es más sencillo, pues, siendo jóvenes. Si ustedes fueran un líder y quieres que los esclavos te ayuden, algo tienes que ofrecerles a cambio, ¿no? ¿Qué es lo que le podrías prometer a un esclavo para que te quiera ayudar en una rebelión? No dinero, ¿no? No un auto último modelo, no un iPhone, no. ¿Qué le vas a prometer a un esclavo? Oye, esclavo, ¿no quieres dejar de ser esclavo, volver a las sabanas africanas, que te persiga un león para comerte? Obviamente el esclavo dice, ya, pues qué bacán, que voy a ser libre, vas a volver a ser libre, pero me tienes que ayudar en mi rebelión, porque si yo no gano, vas a seguir siendo esclavo. Si ganamos, serás libre. Y prometió la libertad de esclavos. Por supuesto que sí, Jesús y amigo Ángel, tienes que prometer libertad, pero no. Ahora, una cosa es que prometas y otra que lo cumplas. Profesor Tupac Amaru iba a cumplir, todo hace parecer que sí, no era mentira. Pero la condición es si gana, ¿no? Si gana su rebelión. ¿Cómo comenzó esta gran rebelión del Cusco, de Tupac Amaru II? Por todo lo alto, con un hecho que dejó pasmados a todos los que estaban siguiéndolo: la ejecución, ¿no? El ahorcamiento, ni más ni menos que de un corregidor. Justo esa autoridad tan odiada, detestada, lo que él había prometido que iba a eliminar. A un corregidor la gente le tenía temor, ni siquiera lo miraban a los ojos, pero ahora la gente estaba viendo a uno colgado, cómo lo ahorcaban, lo asesinaron frente a la población. Ese corregidor se llamaba Antonio de Arriaga. Con la ejecución de Antonio de Arriaga en noviembre de 1780 estalla esta rebelión. Pocos días después, un líder esclavo que apoyaba a Tupac Amaru grita en el Cusco: libertad para los esclavos, los que habían apoyado, porque también, muchachos, es importante que conozcan este dato, no es muy conocido. Muchos esclavos no ayudaron a Tupac Amaru. Y uno ahí dice, oye, profe, pero si te prometen libertad, ¿cómo no vas a ayudar? Muchos esclavos eran fieles a sus amos españoles. Cuando llega José Gabriel Condorcanqui, los voy a liberar, pachanga, dijeron, yo soy fiel a mi amo, no te voy a ayudar. Más bien apoyaron a sus amos españoles. Estaba partida un poquito la sociedad en esa época, ¿no? Y bueno, después de la independencia vas a ver que va a seguir igual. Cuando se ejecuta ese corregidor, la gente dijo, este no nos ha mentido, sus promesas las va a cumplir. Si se ha atrevido a acabar con un corregidor, que es la autoridad más importante y odiada, que encima era su socio, porque ese corregidor era socio de Tupac Amaru, o sea, quiere decir que su rebelión va con todo, ¿no? Y así se fue pasando la voz de pueblo en pueblo, la gente que quisiera apoyar, que se junte, y al final abarcaron todo un territorio amplio en esa rebelión, que se va a dividir en dos fases. La rebelión de Tupac Amaru II tiene dos fases: el ataque en el Cusco, la fase cusqueña, y la que sigue cuando él ya había muerto, en el Alto Perú, la fase aymara, la fase quechua y la fase aymara. Él es protagonista de la fase quechua, que es la más conocida, es la que más nos cuenta, y algunos piensan que es una sola rebelión, pero eran dos, ¿no? Ahora, ¿qué personajes participan? ¿Qué batallas importantes hay? ¿No? Por ahí podemos mencionar dos. Un gran triunfo en Sangarará, pero una gran derrota más adelante en Checacupe. Ahí están las dos batallas más importantes de esta rebelión. Gente que quiere acabar con la rebelión. Está un visitador enviado por los Borbones llamado Antonio de Areche. Juventud, ese es el principal rival de esta rebelión, Antonio de Areche. Luego está el virrey de ese momento se llamaba Agustín de Jáuregui. Y acá podemos agregar otros, se los voy a escribir, por ahí va a quedar grabado. Mateo Pumacagua. Mateo Pumacagua era un cacique, o sea, igual que Tupac Amaru, era su vecino. Y ahí es donde uno se da cuenta, lo que hace un rato te dije, la sociedad estaba partida, no había unidad.
mientras que ese cacique Tupac Amaru II estaba luchando, ¿no?, en su rebelión y recibió la ayuda de otros caciques, ¿ah? Otro más como él, que era su vecino, apoyó al bando español. Que Mateo Pumacahua más bien quería ganar un bono, quería un reconocimiento de las autoridades españolas, quería agarrar un cargo alto y apoyó a los españoles. Entonces, por ahí no te vayas a olvidar, ¿ah? Mateo Pumacahua, cacique, fue la persona que más se opuso a esta rebelión, a pesar de que era vecino de Tupac Amaru. Ahora sí, como hay gente que quiere acabarlo, hay gente que lo apoyó bastante. Incluso hasta a nivel de heroínas. Su esposa, por ejemplo. Juventud, seguro usted se ha escuchado alguna vez, espero, ¿no? La esposa de Tupac Amaru II que lo acompañó en esta rebelión, una señora llamada Micaela, que hay que conocer también los personajes femeninos de nuestra historia, aunque a veces no se les menciona mucho, pero ahí tenemos un gran apoyo que tuvo Tupac Amaru en su rebelión, ¿no? Y junto con su esposa, una vecina también. Él juntó a la esposa y la vecina en la misma rebelión liderando, ¿ah? Su esposa es Micaela Bastidas, espero que la hayas escuchado alguna vez. Y la vecina, también cacique que lo ayudó, se llamaba Tomasa Tito Condemaita. Dicen que era bien bajita en aspecto, pero era muy importante en la rebelión. Aportó con dinero, con armas, con soldados, ¿no? Y pues, ahí tienes gente que lo va a ayudar y gente que quiere acabar con él. Esta rebelión va a tener algunas batallas, pero luego de la derrota de Checa Cupe, ya fue debilitada la rebelión, tuvieron algunos errores estratégicos, por ejemplo, cuando había que entrar a Cusco a capturar la ciudad, no se atrevió Tupac Amaru II, tuvo temor de que se destruya toda la ciudad y había gente que lo había ayudado, eh, cometieron algunos errores y también lo traicionaron. La traición es un enemigo casi invencible, una persona encima de su confianza, ¿no? Su lugarteniente que lo acompañaba en las estrategias, que estaba a su lado en las batallas, lo traicionó, lo entregó, lo capturaron a él, a su esposa, a la vecina, al líder de los esclavos, a un primo, a uno de sus hijos, a un montón de gente, y comenzaron a torturarlos. Tal vez has escuchado todo este pasaje de la historia muy, muy, muy repetido, cuando intentaron descuartizarlo vivo. ¿Cómo intentaron descuartizarlo vivo? Jalando sus extremidades, ¿no? Seguro has escuchado eso desde primaria, nos cuentan eso, ¿no? Y a veces nos muestran las imágenes que sale de la mente de los que han leído, porque no hay ninguna foto, ¿no? Con caballos, estiraron su cuerpo intentando descuartizarlo vivo. No lo lograron, pero sí le rompieron la columna y le sacaron un hombro de su lugar, el hombro derecho, ¿no? Eh, Ese fue el último en ser torturado. Antes habían acabado con uno de sus hijos, habían acabado con su esposa, con su primo, con la vecina, con el líder de los esclavos, les habían cortado la lengua a algunos de ellos. O sea, fue una tortura así tremenda. Todo orden de este virrey, Agustín de Jauregui. Cuando no pudieron descuartizar a Tupac Amaru II, decidieron ya asesinarlo a la manera pues tradicional. Lo ahorcaron, los descuartizaron a todos y repartieron sus extremidades por todos lados. Cada pueblo que había ayudado a esta rebelión tenía como marca una extremidad. La repartieron brazos, piernas, colgaban partes de sus cuerpos en las calles, en las plazas principales. Fue sangrienta la rebelión. Profesor, ¿y qué pasó al final con él? Bueno, descuartizados, sus extremidades se fueron perdiendo, ¿no? Cuando esa parte de la rebelión termina, otro líder, otro cacique va a continuar todavía con la lucha, pero ya no en Cusco, sino en el Alto Perú. Ese otro líder se llamó Julián Apaza, mucho más conocido como Tupac Katari. Tupac Amaru significa líder serpiente. Tupac Katari significa lo mismo, pero en Aymara. Uno es en quechua, runasimi, y otro es en Aymara. Y ahí también se nota, jóvenes, lo partida que estaba la sociedad, porque en lugar de ayudarse, cada uno se mandó por su lado. Y eso también debilitó la rebelión, ¿no? Y hasta el día de hoy incluso hay algunas zonas donde quechuas y aymaras no es que se lleven tan bien que digamos, ¿no? Ni de hace tiempo. ¿Qué pasó con Tupac Katari? Lo engañaron.
Lo llevaron a una trampa, le hicieron creer que iban a firmar una especie de tregua y lo capturaron y lo asesinaron ahí. A él sí lo descuartizaron vivo, igual que a un primo de Tupac Amaru que estaba ayudando. O sea, esa fase del Alto Perú, la fase Aymara, es más sangrienta todavía que la fase Quechua. En resumen, esta rebelión sí consiguió algunos objetivos. La anterior de Juan Santos Atahualpa no consiguió nada más que votar a los franciscanos, ¿no? Esta sí logró algunos cambios. Por ejemplo, y eso es lo extraño, a pesar de que ya estaba derrotado, ya lo habían matado y descuartizado, igual le hicieron caso a uno de sus pedidos y se anularon los corregimientos. Esta autoridad abusiva, el corregidor, quedó anulado. En su reemplazo llegaron los intendentes, que la clase anterior te conté, al final fueron muy parecidos, ¿no? Igual había abusos, ¿no? Se elimina el cargo de cacique, ya no va a haber caciques nunca más, ya no hubo más caciques, ese título de líder de pueblo indígena desapareció. Se prohibió hablar el quechua en un montón de lugares del Cusco, mira, increíble. Se prohibió que se coloquen en algunos lugares pinturas sobre los incas, se quería borrar su historia. Ya no queremos más líderes que lideren a la gente, que busquen rebelión, no. Se prohibió mencionar el nombre de José Gabriel Condorcanqui, de Micaela Bastía, o sea, querían borrar de la historia esto, pero por supuesto no lo consiguieron, ¿no? Ya, acabada esta rebelión, pasaron varios años de inactividad por este territorio, o sea, no es que hubo otra rebelión ahí al otro día, como que los españoles volvieron a tener un poco de calma, hasta que vuelve a haber una crisis, pero no acá, en la mismísima España, algo que ha sido conocido en la historia universal como la crisis española del siglo XIX. Ya estábamos comenzando los años 1800. ¿Qué le pasó a nuestra mamá? Porque nuestra mamá era España, ¿no? Esa España va a ser invadida. España va a sufrir la invasión de las tropas francesas a cargo del general Napoleón Bonaparte. De repente has escuchado alguna vez de él, ¿no? Napoleón Bonaparte invade España con la excusa de invadir Portugal. Las tropas francesas llegaron hasta Portugal y cuando estaban regresando a Francia se quedaron en España y no se fueron. El rey de España de ese momento no pudo sacar a los franceses, más bien tuvo que renunciar obligado porque la gente muy molesta salió a las calles a protestar. Rey, eres un cero a la izquierda, renuncia. Ese rey se llamaba Carlos IV. Como ese rey renunció, el que gobierne es su hijo. Su hijo se llamaba Fernando VII, pero a Fernando VII las tropas de Napoleón lo metieron preso. Entonces España no tenía rey y Napoleón puso a su hermano como rey, su hermano llamado José Bonaparte, aunque también por ahí lo vas a encontrar de repente por su apodo, le decían Pepe Botella, Pepe Botella, José I. Pepe Botella era un francés que ahora era rey de España. Napoleón le había puesto a la fuerza, ¿no? Entonces esto generó un terremoto político enorme allá en España, ¿no? Profesor, ¿y a nosotros qué nos importa? Pues es en España. Muchachos, como somos una colonia, lo que ocurra allá, también a nosotros pues no nos afecta directamente, ¿no? Porque así como España no tiene rey, el Perú tampoco tenía rey, o sea, ya no estaba el rey. Profesor, pero si hay uno, sí, pero ese francés que pusieron, ese Pepe Botella, José Bonaparte, la mayoría no le hacía mucho caso, ¿no? O sea, más bien lo que generó es que España se parta. España se partió en dos grupos, los que apoyaban al nuevo rey y los que quieren que regrese su rey que está preso. Y eso va a afectar también por acá en América, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de que ahora tengas un rey puesto a la fuerza como Pepe Botella? Las personas en España que no estaban de acuerdo se comenzaron a juntar en una ciudad llamada Cádiz. Cádiz era la única ciudad de toda España que no tenía tropas francesas. Es como que la única ciudad que todavía permanecía independiente era Cádiz. Y ahí se juntaban todas las personas que están en contra de este rey, todos los que no lo quieren. Los llamados fidelistas, eran fieles al rey de España, no al francés, ¿no? Después de reunirse bastante tiempo, crearon una constitución muy importante para lo que queda de clases jóvenes. Crearon una constitución que tenía tendencia liberal, la Constitución Liberal de Cádiz.
Profesor, ¿qué me importa a mí esa constitución? En esa constitución se hablaba de la igualdad entre los americanos y los europeos. Milagro. En esa constitución se prohibía el maltrato al indígena, se prohibía que lo mandes a una mina a morir. En esa constitución quedó prohibido el Tribunal de la Santa Inquisición que torturaba gente. En esa constitución se habla por primera vez de libertad de imprenta, o sea, puedes escribir un periódico, ¿no? Y ya nadie te lo va a ir a quemar si no le gusta lo que pones. Son los inicios de la libertad de expresión, ¿no? O sea, una constitución en particular. Esa constitución nunca se hubiera hecho si es que el rey de España hubiera estado ahí. O sea, la han creado porque el rey de España está preso en Francia. Entonces aprovecharon la situación. Eso ocurrió en España. En América, ¿cuál fue la reacción cuando la gente se enteró que el rey está preso? Se crearon las llamadas juntas de gobierno. Ojo al dato, muchachos, ¿no? Juntas de gobierno. ¿Qué son las juntas de gobierno? Las juntas de gobierno son gobiernos suplentes que se están creando mientras que el rey de España está en la cárcel. Como el rey está preso, alguien tiene que seguir gobernando, nos decían por acá. Entonces, cada uno de los territorios por acá comenzó a crear su propio gobierno. Imagínense que Dina Boluarte, por ejemplo, mañana la meten presa. Algunos se emocionan, ¿no? Pero imagínate que la metan presa. Y el Perú no se puede parar, pues muchachos, no puede detenerse. Ya no tenemos presidenta. Entonces, ¿quién nos va a gobernar? Ya, se juntan el alcalde de Lima, el gobernador de Cusco, el gobernador regional de Loreto, entonces se juntan algunas autoridades y entre ellas van gobernando el Perú hasta que salga Dina de la cárcel. A eso se le llama junta de gobierno, un gobierno por mientras que no tengamos una autoridad. Como el rey de España, Fernando VII, está preso, las tropas de Napoleón lo han metido a la cárcel. ¿Qué dijeron por acá en América? Ya, entonces como el rey no está, nosotros vamos a crear nuestra propia junta de gobierno hasta que el rey salga. Te vamos a ir cuidando tus territorios, rey, no te preocupes. Entonces comenzaron a formarse juntas de gobierno acá en América. ¿Cuáles son las primeras? Quito, la Junta de Gobierno de La Paz, Alto Perú, Chuquisaca, mismo lugar. Al otro año se crean las juntas de gobierno de Santa Fe, de Caracas, de Buenos Aires, de Santiago. Nuevamente, jóvenes, así en palabras fáciles. ¿Qué quiere decir? Que hay juntas de gobierno, que todos estos lugares se van a gobernar solos hasta que el rey salga de la cárcel. Pero eso es lo normal, pues no es lo normal porque debería gobernarte un virrey. ¿Quién era el representante del rey? ¿Te acuerdas? No, el virrey. Ya, pero al hacer una junta de gobierno, tú estás diciendo, no, 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 virrey, tú no. Nosotros nos vamos a gobernar hasta que el rey salga de la cárcel. ¿Cuál fue la justificación para que ellos se comiencen a gobernar solos? Que el rey está preso, que lo están respaldando. Ya, pero esa es la fachada, muchachos. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que están buscando todos estos 7 lugares a crear su junta de gobierno? En el fondo lo que no están diciendo es, voy a aprovechar que el rey está preso y de una vez por todas me voy a independizar. Me voy a comenzar a gobernar yo solo. Cuando el rey finalmente salga de la cárcel, pachanga, no le devuelvo nada. Ya seré independiente. Voy a aprovechar el momento. Entonces, aplicando una lógica así bastante fácil, lugar que tenga su junta de gobierno, lugar que se quiere independizar. Para eso se crearon. Claro, dijeron que era por apoyar al rey, ¿no? Pero nos quieren aprovechar. Lugar que tenga su junta de gobierno, lugar que se quiere independizar. Entonces, jóvenes, por favor, observamos atentamente qué lugar falta en esa lista. ¿Qué lugar aparentemente no quiere su independencia porque no ha creado su junta de gobierno? Repito, si tú ves un lugar que tiene junta de gobierno, eso es como decir, ah, ya, ese lugar se quiere independizar.
Ya, pero hay un lugar muy importante que no tiene junta de gobierno, mira, así al ojo nada más, ¿no? Y es más, es el lugar más importante de todo ese mapa. Allí estaba el puerto más importante de todo el virreinato. Ahí está el centro del poder español. Es más, está justo en el centro del mapa. Y ahí estaba el virrey más poderoso que había en toda esta región, pero no ha creado su junta de gobierno. ¿Qué lugar faltaba en esa lista? Faltaba Lima, la ciudad de los reyes, ¿no? Perú no tiene junta de gobierno. Por eso, entonces, si yo aplico la lógica al revés, ¿eso quiere decir que Perú no quería independizarse? Y ahí está el problema, ¿no? Así es, estimada Karen, Lima no tiene. ¿Nos ha sido preguntas de admisión alguna vez jóvenes de la Universidad de San Marcos, ¿no? Sobre esto, ¿no? La pregunta fue, ¿por qué Lima no creó una junta de gobierno? Entonces ahí es donde yo te comento, ¿no? Lima tenía un virrey que era el más fiel a la corona de los 40 virreyes que hemos tenido, llamado Fernando de Abascal. Ese virrey era bien pesadote, también hay que entender que era su trabajo, ¿no? Era bien fiel a la corona española, leal, leal. Y cuando él se dio cuenta de que habían algunos territorios que disimuladamente se quieren independizar, armó un ejército de 23.000 soldados y los mandó a destruir todas las juntas de gobierno. Vaya y acaben con todititas esas. Nos están engañando, se quieren liberar. Bajo mi cadáver alguien se va a independizar de mi rey, dijo. O sea, era bien leal al rey, ¿eh? Y justo ese virrey está acá en el Perú, pues está en Lima. Si él está mandando a destruir todas las juntas de gobierno, era obvio que no iba a permitir que se cree una acá en el Perú, pues. Dijo sobre mi cadáver, ¿no? Nada, no, no, nada, acá no se va a crear, dijo. Y comenzó una guerra contra todas las juntas de gobierno. Algo que costaba un montón de dinero, que involucraba movilizar un montón de soldados, que involucra ir al norte, al sur de Sudamérica, al Alto Perú, o lo que tú llamas hoy Bolivia, o sea, fue bien complicada su labor. Por eso es que ese virrey Abascal, de los 40 virreyes que hemos tenido, es de los más apreciados por la historia española, ¿no? O sea, defendió los territorios del rey, los defendió. Pero hubo una única junta de gobierno que no se destruyó. Porque las tropas del virrey Abascal, algo llamado el Ejército de la Concordia en el Perú, así se llamaba, acabaron con la Junta de Quito, la de La Paz, la de Chuquisaca, la de Santa Fe, la de Caracas y la de Santiago de Chile. Al ojo, muchachos, ojo de halcón, ojo de tigre, ojo de tigresa. ¿Cuál es la única junta de gobierno que no fue destruida por el ejército de Abascal? La Junta de Gobierno de Buenos Aires. Fue la única. Ahora, sí derrotaron a 3 generales de Buenos Aires. Las tropas de Abascal, un militar muy fuerte llamado Joaquín de la Pezuela, derrotó a los generales que venían de Buenos Aires. Pero la Junta de Gobierno no fue destruida. Como que la dejaron ahí agonizando. Bueno, Abascal dijo, ya, ya, es como si lo hubiera ganado, ya no quiere destruirla. Y la dejó por ahí viva. ¿Importa ese detalle? Sí importa. Porque años después de estas guerras, ya sin Abascal en el Perú, ya se había regresado a España, ya con el rey de España libre otra vez, Buenos Aires manda un cuarto general a intentar independizar el Perú. Y había mandado 3 antes, los 3 habían sido derrotados. Años después, Buenos Aires tiene un cuarto intento por independizar el Perú. Manda a un cuarto general. Y ese cuarto general es el que va a liderar algo conocido en nuestra historia como Corriente Libertadora del Sur, porque no solamente venía por el Perú, sino que va a intentar liberar toda esa zona. Ese general era José de San Martín. Es el cuarto general que la Junta de Buenos Aires va a mandar acá al Perú. Por eso, y los 3 anteriores fueron derrotados. Y con San Martín, tú sabes que la historia va a ser un poco diferente, y este personaje es mucho más conocido en la historia peruana, la historia sudamericana incluso, ¿no? Entonces vamos a ver un poco de José de San Martín. José de San Martín llega al Perú luego de haber conseguido con sus tropas, ¿no? Las independencias de Río de la Plata y de la Capitanía de Santiago de Chile. Luego de haber logrado la independencia de su propio territorio,
¿no? Argentina, aunque en ese momento se llamaba Río de la Plata, y luego de haber logrado también la independencia de la Capitanía de Chile, que ahora va a ser pues Chile. Luego de tres batallas, que no fue fácil, ¿ah? Las batallas de Chacabuco, Cancha Rayada, que fue una derrota, y la final, la batalla de Maipú. Con esa batalla se independizó Chile. Chichichi, le, que como no he escuchado a nadie gritar, imagino que no estamos ganando, ¿no? Pero bueno, ahí está Chile. Las coincidencias del destino, mira, Chile es protagonista hoy en nuestra clase. Profesor, y Chile, una vez que ya estaba independizado, y Argentina, una vez que ya se había independizado, ¿ayudaron en algo a la independencia del Perú o se quedaron mirando? Pues, aunque a veces no se menciona mucho, la participación de Argentina y de Chile es vital para esta independencia, ¿no? Incluso más la de Chile, ¿ah? Mira cómo es el destino, ¿no? Y hoy uno dice, maldito chileno, ¿no? Y los memes, ¿no? Y nos queda el trauma de la guerra, ¿no? Pero en épocas de la independencia, Chile apoyó un montón esa independencia del Perú. Argentina con tropas, está San Martín. Chile con dinero. Nunca lo olvide, joven. Pregunta también de examen de admisión alguna vez, por acá en Lima. ¿Cuál fue el aporte de Chile a esta independencia, no? Los ricos, millonarios, comerciantes de un puerto chileno llamado Valparaíso van a financiar las campañas de San Martín hacia el Perú. Pusieron un montón de dinero para pagarle a los soldados de San Martín, las embarcaciones, las municiones, la comida, uniformes, todo. Pregunta, jóvenes, ustedes siempre tienen que analizar, no te quedes solo escuchando como robot. ¿Por qué esos ricos comerciantes de Valparaíso van a financiar la campaña de San Martín para independizar el Perú? Suena medio frío en historia, pero tú tienes que saberlo. Nadie te ayuda por nada. De buen corazón, ¿no? Me cae bien eso, que suene frío, no existe. En la política eso no existe. De Chile, ¿por qué aportó tanto a la independencia del Perú? ¿Qué ganan ellos con eso, no? Y bueno, ahí hay que mencionar que estos ricos comerciantes de Valparaíso hicieron algo así como que un pacto y le dijeron a José de San Martín, mira, tú vas a ir a ese lugar, vas a independizar el Perú, pero una vez que esté independiente, dejas con nosotros, los ricos comerciantes de Valparaíso, dejas con nosotros el control del Callao. El puerto del Callao, que es el más importante de todos, lo dejas en nuestras manos, bajo nuestro control. Entonces, ¿qué dijeron las tropas de San Martín? Aceptaron. Y ese fue el trueque, ¿ah? El Callao va a quedar en manos de la gente de Valparaíso si es que el Perú se independiza. Y así ellos van a controlar todo el comercio del Océano Pacífico. Todo el comercio lo iban a controlar. Al final no se dio, yo te voy adelantando eso porque al final ya verás qué pasó con San Martín por acá. No logró al final controlar todo lo que se esperaba, ¿no? Pero ese fue el acuerdo inicial, ¿ah? Chile va a aportar, además de con dinero, con los servicios de un almirante británico muy, muy importante llamado Lord Thomas Alexander Cochrane, que va a encabezar la llamada Escuadra Libertadora. Una vez que ya tenés el apoyo económico, y ahí mira, vamos a marcarlo, una X grandota en el mapa, desde el puerto de Valparaíso parte una expedición hacia el Virreinato del Perú, hacia el Callao para ser exactos, al mando de un almirante muy poderoso llamado Lord Thomas Alexander Cochrane, o Cochrane, si quieres decirle así, ¿no? Él va a hacer dos expediciones hacia el Perú, hacia el Virreinato del Perú, antes que venga San Martín. Es como que fue haciendo un adelanto, va a ir viendo cuál es la situación, va a ir buscando dónde colocar un cuartel, va a ir reclutando algunos soldados si se puede, va a ir viendo por dónde se puede atacar el Callao, porque ese era el plan, atacar por el Callao. Su participación es muy importante. Tanto así que ese Lord Tomás Alexander Cochrane participa en la primera independencia de una ciudad en el Perú, la independencia de Supe, el puerto de Supe, donde estuvo la ciudad sagrada de Caral, por ejemplo. El puerto de Supe es el primero que proclama una independencia en el Perú. Y ahí estuvo Cochrane también, ¿no? Que no fue Lima, no fue Supe.
Una vez que ya se habían hecho dos viajes, que Cochrane había visto más o menos la situación, viene José de San Martín al virreinato del Perú, traído por los barcos de Cochrane. El lugar donde establecen su primer cuartel general fue Pisco. Ahí en Pisco se establece el primer cuartel general de José de San Martín. Y desde Pisco comienzan a hacer ya los intentos de acercamiento hacia Lima. ¿Por qué en Pisco y no directamente en Lima? Por estrategia. Porque si de frente lo traías a Lima, era muy peligroso. Lo estás dejando en la boca del lobo. O sea, va a estar rodeado de enemigos. Pisco no es un mal lugar, está cerca al mar, la costa, la distancia no es mucha. eh, Tienes ahí un lugar que está controlado por las tropas de San Martín. O sea, era un muy buen lugar. Ahí en Pisco ocurren algunos hechos por ahí anecdóticos, otros históricos. Se sabe, por ejemplo, que ahí en Pisco se va a ir diseñando lo que luego va a ser la primera bandera del Perú, ¿no? Seguro tú lo has visto, joven, y si no, por ahí lo estoy compartiendo. El primer diseño de nuestra primera bandera, ¿no? Va a ser con líneas diagonales. Los colores sí no cambiaron, ¿no? Blanco y rojo, pero el diseño era diferente. Ah, sí, profesor, yo he escuchado ahí que José de San Martín se recostó sobre una palmera y estaba soñando con unas aves, pero no me acuerdo el nombre, creo que eran palomas, ¿no? Si has escuchado esa versión, es el famoso cuento de Ricardo Palma, ¿no? En las tradiciones peruanas, el sueño de San Martín. José de San Martín recostado en su palmera, soñando con parihuanas, alas rojas, pecho blanco, ¿no? O algo por ahí. Esa versión está un poquito encontrada porque a veces le mezclan los colores, ¿no? Pero bueno, dicen que de ahí nació la bandera. Eso es un cuento. Eso es una tradición peruana. O sea, eso no ocurrió. Aunque muchas veces se repite, ¿no? ¿Cuál es el origen entonces de nuestra bandera? Bueno, hay otras teorías. El blanco de la paz, el rojo de la sangre, el blanco de la bandera argentina, el rojo de la bandera chilena, y hay una fusión. También el diseño del escudo de los Borbones. Bueno, hay versiones, ¿no? El hecho es que Pisco es importante por muchos hechos. Hasta dicen que ahí, en la presencia de San Martín, se creó por primera vez esto que conocemos como pisco sour, ¿no? También hay una versión sobre eso. Estando ahí, en Pisco, ya en el virreinato del Perú, el virrey de aquel momento, Joaquín de la Pezuela, el penúltimo virrey de nuestra historia, no se esperaba la llegada de San Martín tan rápido. O sea, sí se había escuchado que venía el general, que había partido de Santiago de Chile, no, perdón, de Valparaíso, pero no se esperaba que venga tan rápido. Entonces, para ganar tiempo, porque ese virrey lo agarraron desprevenido, le ofrece a las tropas de San Martín una reunión pacífica. Vamos a juntarnos para llegar a un acuerdo y así evitar la guerra. José de San Martín estuvo de acuerdo porque él en el fondo era idealista, era un idealista, él no venía a la guerra, él quería ver si se podía llegar a una independencia conversando, hablando, de repente un poco iluso, pero esa era la idea que él tenía. Acepta, por supuesto, la reunión. ¿Quién era el virrey? Joaquín de la Pezuela. Entonces se van a dar una serie de reuniones durante toda una semana, algo que ha sido conocido como las conferencias de Miraflores, septiembre de 1820. En esas conferencias se van a encontrar los dos bandos protagonistas de toda esta independencia. Los realistas, que son los que apoyan al rey de España, y los patriotas, que son los que buscan la independencia. Jóvenes, muchachos estudiantes de tu ciclo semestral, Quinto P. Ribeiro, ya tu nivel pues, es superior, no les digas peruanos y españoles. Es un error que a veces se comete, ¿no? ¿Quiénes se enfrentan a la independencia? Ah, Perú contra España. No, no es peruanos contra españoles, no es Perú contra España, es realistas y es patriotas. Son los que apoyan al rey de España contra los que quieren la independencia. Y acá es donde a veces algunos estudiantes se marean. Profesor, ¿eso quiere decir que había peruanos en el bando realista? Un montón, bastantes. Profesor, no me va a decir que había españoles en el bando patriota. Había un montón. Los famosos criollos, por ejemplo, que habían nacido acá en América, pero tenían sangre española. Ahí con estas dos palabras uno a veces vuela. Si es que tú creías que solamente era Perú contra España. Pero si tú manejas bien los términos, ¿no? Realistas contra patriotas, ahí está bien dicho.
Entonces, nunca te olvides, jovencito, si algo te va a quedar de tus clases a fin de ciclo, no es Perú contra España, ni peruanos contra españoles. Porque ya viste que había peruanos que apoyaban al rey de España, y había españoles que también decían, ya, pues, independencia, ¿no? Ahí a esas reuniones van a ir los representantes de ambos bandos, de los más conocidos, Hipólito Unanue del bando realista, el argentino Juan García del Río del bando patriota. Lo importante es qué van a mencionar estos dos bandos en esas reuniones. Por primera vez se va a escuchar la propuesta de ellos dos para que no haya guerra. ¿De qué proponen los realistas? Que se aplique la Constitución de Cádiz de 1812. Hace un rato, ¿no? Si por ahí estás escuchando la clase desde el comienzo, te conté que cuando el rey de España estuvo preso, un grupo de gente se juntó en España y crearon una constitución que hablaba de igualdad, de fin del maltrato al indígena, ¿no? Fin de mandarlo a la mina a morir, ¿no? Ya, esa constitución es la Constitución de Cádiz de 1812. Nunca se llegó a aplicar acá en el Perú porque cuando el rey de España sale de la cárcel, anuló esa constitución. Se molestó. ¿Quién ha creado esta cochinada? Dijo. Es que el rey de España no pensaba así. Él no pensaba en igualdad, ¿no? Pero justo por estos años de 1819, 1820, ya se viene la independencia del Perú, justo por esos años había otra crisis ahí en España. Los generales liberales, su idea es más liberal, habían sacado al rey de España y ahora ellos gobernaban. Y ellos sí aplicaron la Constitución de Cádiz. Como en España se está aplicando, también se pensó en aplicarse acá. Entonces, los realistas le dijeron al bando de San Martín, miren, vamos a aplicar esa Constitución y ahí hay igualdad y todo eso, ¿no? Entonces, con eso no hay guerra. Patriotas, si ustedes aceptan que vamos a aplicar esa Constitución, no nos peleamos. Los patriotas dijeron, no, no nos convence. Entonces, ¿cuál es su propuesta? Preguntaron. La propuesta de los patriotas es un nuevo gobierno, aunque en realidad no era tan diferente. Igual íbamos a tener un rey y era una monarquía, pero la diferencia es que iba a tener una constitución. A ese nuevo tipo de gobierno se le conoce como monarquía constitucional, modelo de Inglaterra. Esa es la propuesta de José de San Martín. ¿Qué dijeron los realistas? No aceptamos. ¿Qué dijeron los patriotas de la otra propuesta? No aceptamos. Al final, las conferencias de Miraflores fueron un fracaso. Fueron un tremendo fracaso. ¿Qué es lo importante de esto? Jóvenes, no se vayan a olvidar la idea de San Martín para el Perú. Por primera vez se escuchó acá qué idea tiene San Martín para el Perú. Y él quiere aplicar una monarquía con una constitución, que nos gobierne un rey, pero con una constitución al costadito. Bueno, la gente por acá se sorprendió y dijeron, San Martín, lo que tú digas, ¿no? Estas conferencias, repito, llegaron a un fracaso, o sea, no quedaron en nada. Y en realidad yo te comenté hace un ratito por qué se juntaron. Ya se sabía que iba a fracasar. Se juntaron porque el virrey, muy astuto, quería ganar tiempo y una semana entera han estado reuniéndose, conversando. En esa semana el virrey ha juntado sus tropas y ya está listo para la guerra. No conversando, ¿no? O sea, iba a haber peleas. Y bueno, entonces José de San Martín también se puso en alerta y decide organizar sus tropas. Se dio cuenta de que por las buenas no se va a poder. Ahí viene un pequeño problema, que las tropas de San Martín casi no tenían peruanos. Había chilenos, había argentinos, había ingleses, escoceses, franceses. No había peruanos. ¿De cómo vas a independizar el Perú si la propia gente no te ayuda? De San Martín comenzó a averiguar por qué la gente no ha venido a meterse a su ejército, por qué no han venido a darle su respaldo. Y San Martín se enteró que en la costa eso no va a ocurrir, que si San Martín busca respaldo para su independencia en la costa del Perú, no lo va a encontrar, porque la mayoría de personas en la costa del Perú viven bien, tienen privilegios, tienen tierras, son dueños de propiedades, viven bien. Y yo te dije hace un rato, cuando hablamos de rebeliones, ¿cuándo hay una rebelión? Cuando hay maltrato detrás, cuando te tratan mal. Esa gente de la costa
Cuando escucha pues, independencia, o sea, piensan que es un cambio muy grande, dicen, oye, ¿yo para qué quiero cambiar? Yo vivo bien, a mí no me mandan a la mina a morir, a mí no me cobran tributo, yo no tengo que recibir latigazos, yo no quiero independencia. Que por eso es que la gente en la costa no ayudaba a San Martín y nunca le fueron a decir, te voy a ayudar. Pero está la otra parte del gran territorio peruano, sin contar la selva porque no participó casi, ¿no? Los Andes, la sierra. Le dijeron a San Martín en Pisco, mire, general, si usted quiere de verdad conseguir respaldo, ayuda para su rebelión, para su independencia, tiene que ir a buscar a los Andes. Ahí sí la gente va a apoyar, ahí sí la gente paga tributos, les pegan si no pagan, los mandan a morir a la mina, les venden cosas que no han pedido, no tienen ni media propiedad, los explotan. Ahí va a encontrar usted respaldo. Esa gente sí quiere independencia. Entonces San Martín mandó a un general argentino a que vaya a buscar respaldo en esa zona del Perú. Y nuevamente ahí se ve jóvenes, aunque pues, suena medio lamentable, que la sociedad estaba partida, ¿no? O sea, no había unidad, habían condiciones muy diferentes de vida según donde vivías. Que hay gente que sí iba a apoyar y hay gente que no quería la independencia, ¿no? Y esa era la realidad del Perú en ese momento, ¿no? Así es, estimada Rocío. Tienes que buscar a la gente que sí ha sido explotada, ¿no? Es difícil que en la costa los apoyen. Entonces mandó a un general, repito, llamado Antonio Álvarez de Arenales a hacer una expedición a la Sierra Central, a los Andes centrales. Ese Antonio Álvarez de Arenales va a buscar refuerzos. ¿Y encontró o no encontró? Encontró un montón. Era verdad lo que le habían dicho a San Martín. Encontró un montón de gente que sí querían sumarse a esta independencia. Pero ahí hay que mencionar un detalle, ¿no? Ese grupo de gente que sí se va a sumar, ¿ah? No eran soldados, no eran militares. Nunca en su vida han pisado una escuela militar. Eran campesinos, gente de campo, agricultores, ganaderos, artesanos. Eran campesinos. Ganas tienen, experiencia no. Pero igual les dieron armas a muchos de ellos y los sumaron a las tropas. San Martín no confiaba en ellos en realidad, por eso los va a tener como que de suplentes. A ese grupo de personas, los realistas le pusieron un nombre así medio despectivo, medio burlón, ¿no? Los llamaron montoneros, las fuerzas montoneras. Los montoneros reciben su nombre porque los realistas decían, ustedes solamente saben pelear en montón, en mancha, ¿no? No pueden estar sin estar en grupo, ¿no? Los campesinos decían, dime lo que quieras, igual así un montón yo te gano, ¿no? Bueno, es una moneda al aire utilizarlos. Te pueden ayudar como te pueden perjudicar. No saben de estrategias militares. Ahora, en cuanto a ganas, sí, ¿no? Ellos son 99% ganas, 1% experiencia, pero te puede servir. Entonces juntaron un montón de gente, ¿no? Ese Antonio Álvarez de Arenales es el primero que organizó a estas tropas. Entonces, por ahí al costadito, mira, si vemos el mapa, la flecha de verde es el camino que hizo Álvarez de Arenales. La pasó mala, porque lo mandaste de 0 metros sobre el nivel del mar a 3.000, 3.200. Para un hombre que viene de las Pampas Argentinas, era difícil hacer eso, pero era su labor, ¿no? En cambio, para la gente que vive ahí está normal, acostumbrada, ¿no? Cuando él estaba avanzando poco a poco, acercándose más hasta la ciudad de Lima, porque ese era el plan con San Martín, se separaron, San Martín fue por el mar, mira, mira ahí el mapita, ojalá se vea, esa flecha de así de moradito, como de que rosado, ese es el camino de San Martín. Él está yendo por el mar, con Cochrane, que si era poderoso, ¿no? La flecha de verde es la de Álvarez de Arenales, o sea, también va a ir a Lima, pero recorriendo toda la selva central. Ayacucho, Junín, llegó hasta Cerro de Pasco. Sí, difícil. Y ahí en Cerro de Pasco incluso tuvo que enfrentar a las tropas del virrey Pezuela, porque el virrey Pezuela se dio cuenta de la estrategia y mandó a cerrarle el paso, que no siga avanzando. Pero fue derrotado el virrey Pezuela. Se va a dar una batalla llamada Batalla de Pasco. Es la primera gran derrota que sufrió el virrey Pezuela acá en el Perú. Gracias a que se ganó, gracias a todos estos montoneros, que son bastantes, y así en mancha, peleaban sin estrategia, pero ayudaron.
Ahí el virrey ya tuvo una gran derrota. Mientras se están acercando cada vez más hacia Lima, José de San Martín llegó a Lima. No a Lima, Lima centro. Llegó a un pueblo a unas 2 horas de Lima hacia el norte llamado Huaura. Y ahí San Martín establece su segundo cuartel general. Profesor, ¿y el de Pisco? El de Pisco quedó atrás, ya lo dejó. Ahí en Huaura continúan las acciones. Se dice, aunque no está confirmado, la verdad les mentiría, pero hay un montón de versiones que dicen que sí, que ahí en Huaura se da la primera proclamación de la independencia del Perú en un famoso balconazo, en un discurso dado en un balcón. No sé si alguno de ustedes por ahí de repente conoce, ve por ahí ha escuchado. Hasta el día de hoy ese balcón por ahí es objeto de visitas turísticas, ¿no? Se dice que en noviembre de 1820, ¿no? Ahí se pronunció la primera proclamación de la independencia del Perú. Pero se cuenta más la que se hizo aquí en Lima, ¿no? Ahí estando en Huaura, el almirante Cochrane secuestró la mejor embarcación que tenían los realistas en el virreinato del Perú, una embarcación llamada la Esmeralda. Ese Cochrane era poderoso, ¿ah? Bloqueó el puerto del Callao y secuestró la mejor embarcación que ellos tenían y se la trajo para nuestro bando. Segunda gran derrota del virrey, ¿ah? Y ya para redondear, estando en Huaura, José de San Martín recibe el respaldo de un gran batallón del bando realista que se pasaron al bando patriota. Ese batallón se llamó Numancia. Se da el famoso paso del batallón Numancia. Del bando realista se pasaron al bando de San Martín. Tercer gran golpe para el virrey Pezuela, ¿no? Muchachos, y hablando así en términos justamente, mira, futbolísticos, cuando un equipo pierde y pierde, ¿a quién le echan la culpa? ¿Votan a toditos los jugadores o hay una que le echa la culpa? Y acá se aplica lo mismo, ¿eh? Imagínate que ese equipo es el ejército realista. Han perdido en Cerro de Pasco, les han quitado su mejor embarcación, han perdido uno de sus mejores batallones. A alguien hay que responsabilizar. Se juntaron los generales más poderosos del bando realista, llamaron a su jefe, el virrey Pezuela, y en una rebelión, porque esto fue una rebelión, claro, aquel nombre es un sinónimo, un motín, le van a exigir su renuncia. Lo sacaron, pero si tú sacas a uno, hay que poner otro. Exigieron y obligaron a que Pezuela renuncie y pusieron a otro virrey, porque estaba perdiendo. El nuevo virrey se llamó José de la Serna. Muchachos, y ese José de la Serna es el último virrey que hemos tenido, es el virrey número 40, ya con él viene este proceso de independencia, ¿no? Este motín es un golpe de Estado. Ve aprendiéndote esta frase que la vamos a escuchar bastante de acá al final del ciclo. Un golpe de Estado es cuando una autoridad tú la sacas a la fuerza para poner otra. Y este es un golpe de Estado, pero en el bando realista. A nosotros nos conviene. Los patriotas estaban contentos que se sigan peleando, se están peleando entre ellos, ¿no? Eso los debilita. Y en cambio al bando patriota lo fortalecen. El caso es que acá vamos a reiniciar las acciones, porque ahora que hay un nuevo virrey, todo comienza otra vez. Entonces se vuelven a dar conversaciones con la gente del nuevo virrey. Ya no en Miraflores, esta vez en una hacienda llamada Punchauca. Ahí en la hacienda Punchauca se van a dar otra vez intentos de negociación entre los representantes patriotas y los representantes realistas. ¿En qué quedaron estas negociaciones? Otra vez un fracaso total. Y por eso va a haber un cambio. Ya no van a ir los representantes en persona, van a juntarse para la historia. El mismísimo virrey La Serna y el general José de San Martín. Ya no mandaron a sus representantes, fueron ellos. Y ahí reunidos, otra vez cada uno dio su propuesta para que no haya guerra. ¿Cuál fue la propuesta de San Martín? ¿Cuál fue la propuesta del virrey? Lo mismo de hace rato. Yo te ahorro estrés. Lo mismo de hace rato. El virrey La Serna dice, ¿sabes qué? Constitución de Cádiz. ¿Qué dice San Martín? No, no, no. Monarquía constitucional. Pero la novedad viene acá, que por primera vez se escuchó que ese rey que San Martín está proponiendo no iba a ser peruano. Muchos pensaron que era de acá.
Muchos dijeron, bueno, San Martín quiere un rey con una constitución, escogeremos un rey. San Martín dijo, no, 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 ese rey vamos a ir a buscarlo a Europa. Va a ser un príncipe europeo que asume el cargo de rey en el Perú. Es decir, mucha gente se sorprendió, ¿no? Bueno, la gente decía, "Ah, San Martín, tú sabes lo que hace, ¿no?". ¿En qué quedaron estas reuniones? Un fracaso total, por supuesto, ¿no? Ya que el virrey no respondió. Ante ese fracaso, el virrey La Serna abandona la ciudad de Lima, deja la hacienda Punchauca que te estoy mostrando, cómo se ve en la actualidad, y abandona la ciudad de Lima. Parece que está escapando, parece un acto de cobardía, en realidad es una estrategia, porque es un abandono estratégico. O sea, él se fue de la ciudad de Lima, se llevó un montón de tropas, prácticamente dejó la ciudad abandonada, pero sabe a dónde se está yendo, no se está yendo a cualquier lugar, se fue a la Sierra Sur, Cusco, Puno, Huancavelica. ¿Por qué se fue a ese lugar? Porque ese lugar es el lugar más fuerte que tienen los realistas en el Perú. En ese lugar al virrey lo respaldan un montón. Lo querían bastante. Es una zona fuertemente realista. Ahí el virrey sabe lo que decretó, muchachos, que la capital del Perú ya no era Lima, es Cusco. Le cambió la capital. Claro, eso fue lo que dijo el virrey. El resto de las ciudades seguían diciendo, no, Lima, ¿no? Ahora que Lima quedó sin virrey, que ya no hay tropas españolas por acá, o habían muy pocas, San Martín ingresa a la ciudad, pero ya viene con mucho respaldo. Ya no viene a conversar con el virrey, no. Ahora sí viene a proclamar lo que él había venido a buscar, ¿no? Y estaba ya todo listo para la proclamación de independencia del Perú. Días antes de esa proclamación se tiene que redactar el documento. El 15 de julio de 1821 se redacta el famoso o la famosa Acta de Independencia del Perú. Ya con esa acta, el 28 de julio, muchachos, fecha que la mayoría pues, de nosotros maneja, se da la famosa proclamación de la independencia del Perú en la capital. Se hizo en 4 plazas. Claro, la más famosa es la Plaza Mayor de Lima, ¿no? Y yo estoy seguro que ustedes han escuchado pues, esta frase de primaria, a veces nos la repite, ¿no? El Perú es desde este momento, ¿no? Libre, independiente, por la voluntad general. Ah, no me digas que no has escuchado. ¿Te van a preguntar eso en un examen de admisión? Nunca. Entonces, bueno, es importante recordarlo, ¿no? Y también ver qué había alrededor de esa proclamación. Por ejemplo, ¿todo el Perú se independizó ese día? No. Solamente en Lima. ¿Todos estaban de acuerdo con esa independencia? Tampoco. Los criollos, los de la clase alta, no querían esa independencia, pero ya no pueden decir nada porque la persona que los cuidaba, el virrey, ya se fue. Entonces, muchos criollos miraron desde sus balcones, de sus casas a escondidas, esta proclamación. Ellos no aplaudieron, ellos no dijeron viva el Perú, viva la independencia. Aceptaron por miedo. Pero también había un grupo de gente que sí está festejando, sobre todo los que han venido de los Andes, ellos están muy contentos, ¿no? Como esa independencia no está terminada, y José de San Martín sabía que no estaba terminada, él no era tonto, se va a quedar a gobernar el Perú hasta que ya se termine la independencia. A ese gobierno se le va a llamar el protectorado, porque José de San Martín dijo, o sea, en sus propias palabras, yo voy a proteger esta independencia. Entonces se va a crear un gobierno por mientras. Transitorio quiere decir mientras tanto, ¿no? Mientras que, ¿qué había que esperar? José de San Martín quiere establecer su monarquía constitucional. O sea, este protectorado es algo así como un puente, es algo que nos va a llevar hasta esa monarquía. Despacio va a ir cocinando la monarquía constitucional. Mientras tanto, y para culminar con la independencia, porque falta terminarla, San Martín se va a quedar como nuestro gobernante, ¿no? El objetivo, terminar la independencia y establecer su monarquía constitucional. Como él no es presidente, ojo muchachos, tampoco hay que confundirlo, ¿ah? No es presidente, o sea, sí no gobierna, pero no es presidente, es protector. No hay una constitución. Entonces se creó un documento para que sea la base legal de este gobierno, algo llamado el Estatuto Provisorio. Ahí se escribían las leyes, los decretos que José de San Martín establecía, ¿no? Y estableció un montón. Por ejemplo, en el aspecto político,
se va a mandar una misión a Europa, la misión García Parisien, que estaba al mando de dos personajes, Juan García del Río, Diego Parisien. ¿Cuál es la misión de estos personajes? Buscar a ese príncipe famoso que San Martín ha dicho. Vayan buscando un príncipe para que asuma el cargo de rey acá en el Perú. San Martín lo daba por hecho, ¿eh? También tienen que ir tramitando un préstamo, vayan negociando un préstamo, el primer préstamo del Perú independiente, ¿no? ¿Y cuál es la monarquía que va a apoyar con este primer préstamo de nuestra historia? Los ingleses. Inglaterra. Los capitales del primer préstamo vienen de Inglaterra. Pero una vez más, jóvenes, por favor, no queremos crear robots. Aquí en Tuplé Ribeiro hay que analizar más en tu curso de historia. Inglaterra te va a dar ese préstamo de buen corazón. O sea, Perú, sabes que me caes bien, ¿no? You are my friend, eres mi amigo, ¿no? Algo ahí, pues, ¿no? Primero que no es un regalo, es un préstamo, o sea que hay que pagarlo, encima con intereses. Ahora, ¿qué hay detrás de ese préstamo? Inglaterra quiere que España sea derrotada, ¿no? Que España se vaya de acá, porque en ese espacio que España va a dejar, Inglaterra podría entrar. O sea, le conviene también eso, ¿no? Por eso al final nos dieron préstamo o no nos dieron préstamo, sí, pero el préstamo va a llegar después, ¿no? En otros aspectos, en el aspecto económico, se aplica un libre comercio, ya no hay monopolio comercial, se comenzó a utilizar por primera vez el papel moneda hasta el día de hoy. En el aspecto social, San Martín se volvió un semidios, la gente lo adoraba, eliminó la mita en las minas, nunca más te van a cobrar tributo indígena, la gente lo quería mucho. Profesor, pero ¿y los esclavos? Ahí estás ayudando a la clase alta, a los indígenas, los esclavos. Se aplicó una ley para intentar acabar con la esclavitud, algo llamado la ley de vientres. La ley de vientres decía que todos los hijos de esclavos que nacieran después del 28 de julio, es decir, después de la proclamación de la independencia, iban a nacer en condición de libertad. Todos los hijos de esclavos después del 28 de julio que hayan nacido iban a nacer libres. El problema es los que estaban atrás, ¿no? Ellos iban a seguir siendo esclavos. Iban a ser libres los que nacieran después del 28 de julio. Profesor, ¿y por qué no se liberó a todos? Jóvenes, esto no es tan complicado de entender, ¿no? Es que esos esclavos eran mano de obra. Pues si tú los liberabas a toditos, ibas a perder un montón de mano de obra. ¿Y con qué le ibas a reemplazar? Cada vez que tú en economía elimines un trabajo, un impuesto, tienes que ver con qué lo vas a reemplazar. Entonces no podías dejar las haciendas sin trabajadores. Por eso mantuviste algunos esclavos y otros los vas a ir liberando poco a poco, ¿no? En el aspecto cultural se creó el himno nacional del Perú, porque ahora que el Perú es independiente necesita una canción, ¿sí o no, muchachos? Entonces tienes el himno. Cultura general, por ahí, datitos del himno, ¿no? La letra la creó José de la Torre Ugarte, un iqueño. La música también la puso un hombre de Ica, Bernardo Alcedo, con su orquesta. Hoy tú escuchas su orquesta y te imaginas 20 personas, eran cuatro nomás, ¿no? Cuatro. Y lo cantó por primera vez la soprano criolla muy querida en ese momento, Rosa Merino. ¿Qué habrás escuchado sobre ella? Por primera vez se interpretó en el Teatro de Lima, ¿no? Hoy es el Teatro Municipal. Y bueno, ahí hay varias acciones que San Martín tiene, ¿no? También en el aspecto cultural se creó la primera Biblioteca Nacional del Perú. Hasta ahora se conserva, aunque ahora ya tenemos una nueva. Es un montón de hechos importantes que San Martín hizo en el protectorado. El problema es que, si te has fijado, no hay ninguno en el ámbito militar. O sea, no hay ninguna acción para ir a buscar a esos realistas y terminar con la independencia, ¿no? Pues San Martín sabía dónde estaba el virrey, ¿ah? Que esté en Cusco, que esté en Puno, o sea, pero no se mandó tropas. En cambio, los realistas sí estaban volviendo hacia Lima a contraatacar. Cuando le avisaron a San Martín, general, vienen los realistas, ¿no? San Martín mandó a sus tropas. Hubo una batalla allá en Ica, la batalla de Macacona. Fue una derrota para las tropas de San Martín, la única derrota que San Martín tuvo en el Perú, en toda su historia. Pero esa derrota generó miedo, temor, porque los realistas agarraron confianza y están cada vez que se acercan más hacia Lima y toda la independencia estaba por perderse. En ese momento San Martín decide que la única persona que lo podría ayudar a terminar con esta independencia es el otro libertador, pero que estaba en la zona del norte.
Muchachos, no sé si ustedes saben de quién estamos hablando. Yo creo que ya ese dato es un poco más conocido, ¿no? Son dos, los llamados Libertadores de América, ¿no? José de San Martín es el que va a actuar en la zona del sur, pero así como él había otro que también estaba ya luchando por las independencias, ¿no? Pero en la zona del norte. Y San Martín decide ir a encontrarse con él porque era lo único que nos quedaba como esperanza, ¿no? Ese era el venezolano Simón Bolívar. Se va a dar un encuentro para la historia entre estos dos personajes, ¿ah? Allí en Guayaquil, año 1822, San Martín y Bolívar en persona se encontraron. Van a hablar de algunos asuntos que por ahí luego se han ido revelando, como el destino de la ciudad de Guayaquil, que los dos querían agarrarse, el futuro del Perú, o sea, cómo lo vamos a independizar. Al final, esta reunión terminó en fracaso. Bolívar prácticamente le negó la ayuda a San Martín, no lo respaldó como él esperaba, ¿no? Cuando San Martín regresa al Perú, se da con que ya tiene un montón de enemigos, ya lo acusaba incluso de querer quedarse en el poder. La persona a la que él había dejado a cargo fue expulsada de Lima. Entonces San Martín decide retirarse del Perú. Pero antes de retirarse, va a instalar una institución que hasta el día de hoy nos acompaña, muchachos, tiene 130 personas, ¿no? Muy polémica, de vez en cuando se le quiere cerrar y a veces ellos sacan al presidente, ¿no? Se va a instalar el primer Congreso peruano por disposición de San Martín. En realidad se instaló así ya casi casi de emergencia. Ya se estaba preparando el Congreso, pero se esperaba instalar más adelante. Como San Martín ya decide irse, él ya de emergencia dice, hay que instalar el Congreso con lo que tengamos. Por eso el número no es redondo, o sea, no son 100 personas, ni 120, eran 96, o sea, con lo que se tenía. Incluso había congresistas que no eran peruanos. Las profesiones que más se repetían eran las de abogado y las de clérigo, o sea, sacerdote, ¿no? Pero era un congreso bien establecido, ¿no? El de ahora es peculiar, ¿no? El primer presidente de ese congreso fue el señor Francisco Javier de Luna Pizarro, una persona muy poderosa en aquel momento, un sacerdote liberal, con ideas así liberales, que va a tomar las riendas del Perú ahora que San Martín oficialmente renunció a su cargo y se fue. El mismo día que el Congreso se instaló, San Martín renuncia a su cargo y se va del Perú. Se retiró. No volvió nunca más. Y es el final de la historia de San Martín en el Perú. Por eso, pero ahora que San Martín se fue, ¿quién va a terminar la independencia, no? Ese Congreso. Y ese Congreso decide aplicar una estrategia que San Martín había creado, pero que no ha podido hacer porque ya se fue. El atacar por los puertos pequeños que están en el sur. Vamos a atacar por los puertos pequeñitos que están en el sur, a ver si logramos independizarnos de una vez. Pues. Vamos a mandar el ataque por ahí. Y nos fue mal en realidad, jóvenes. Así en resumen, mandamos un general argentino llamado Rudecindo Alvarado, va a tener derrotas en dos batallas. Esas derrotas en realidad son porque el ejército no se organizó bien, no estaban unidos, ¿no? Y esas derrotas van a generar un terremotazo político, un escándalo político acá en el Perú así alucinante que en ese momento era un escandalazo. Hoy, 200 años después, hemos visto que se ha repetido varias veces eso, ¿no? ¿Cuál fue ese escándalo político? Una rebelión, un motín conocido como el motín de Balconcillo. El motín de Balconcillo es la presión que una parte del ejército le va a hacer al Congreso para que destituyan a todos los que han tenido algo que ver con las derrotas de hace rato. El ejército va a ir a prácticamente amenazar al Congreso para que destituyan a todos los que han perdido. Y pues ante esa amenaza, el Congreso no le quedó de otra. Disolvió esta junta de gobierno que había fracasado en la campaña a puertos intermedios. Y la otra exigencia del ejército es nombren un presidente de una vez. Porque ese Congreso ya había escogido que íbamos a tener un presidente, no un rey, como dijo San Martín. No una monarquía, una república, pero no habíamos escogido presidente. Entonces, esa parte del ejército fue a amenazar al Congreso y les dijo, nombren un presidente de una vez.
Ya no un grupo de personas, no, 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 un presidente de la República. ¿Quién era la persona que estaba liderando esta presión, esta amenaza, ¿no? Un general muy poderoso llamado Andrés de Santa Cruz. ¿Y a quién se escogió como el primer presidente de la República del Perú? Amiguitas y amiguitos, esto ya es hasta cultura general, ¿ah? ¿A quién se escogió como el primer presidente de la República del Perú? Al criollo José de la Riva Agüero. Él es el primer presidente de nuestra historia, ¿no? José de la Riva Agüero va a llegar al gobierno por la presión de estos militares en el llamado motín de Balconcillo. Jóvenes, intenten lucirse. ¿Cómo se le llama al hecho en que tú sacas una autoridad a la fuerza para poner a otra? ¿Te acuerdas qué nombre tenía esto? Y en la historia republicana lamentablemente se va a repetir varias veces, ¿no? Cuando tú a una autoridad la sacas a la fuerza, en este caso con una amenaza, para poner otra, ese es un golpe de Estado. Exactamente, ahí en el chat, ese es un golpe de Estado. Y es el primer golpe de Estado de toda la historia del Perú. Profesor, pero si es el primer presidente. Bueno, muchachos, ahí es donde analizamos nuestra historia, ¿no? Si desde el primer presidente ya tenemos golpe de Estado, o sea, ¿qué le vas a decir a los demás, pues, no? ¿No has escuchado toda esta frase? Lo que mal comienza. Entonces, mira, es el primer golpe de Estado de toda la historia del Perú. Y así comenzamos con el primer presidente, ¿ah? Ribagüero, ¿qué tipo de gobierno va a tener? Un gobierno bastante corto en realidad. En su gobierno se va a recibir el primer préstamo de la historia del Perú, este que mandaron los ingleses, 1.200.000 libras esterlinas. Y con ese dinero se organiza la segunda campaña hacia el sur. La primera fue un fracaso. La segunda va a tener como líder al militar que amenazó al Congreso, ¿no? Andrés de Santa Cruz. Profesor, ¿nos fue mejor? También perdimos, muchachos. En una batalla llamada Cepita fuimos derrotados. Y si la primera derrota generó un escandalazo y tuvieron que destituir a todo el mundo, ahora que hemos vuelto a perder, ocurrió lo mismo. El Congreso destituyó al presidente Ribagüero. ¿Sabes cuánto tiempo tenía gobernando? 6 meses. 6 meses. Si el primer presidente de nuestra historia no llegó ni a un año, entonces no te debería sorprender tanto, ¿no? Los Kuczynski, los Vizcarra, los Manuel Merino, los Sagasti, los Pedro Castillo, ¿no? Pues el Perú es un país de históricamente gobiernos cortos, lamentablemente. Ya desde el primero, mira, tenemos el ejemplo. 6 meses tenía en el gobierno. Y el Congreso le aplicó vacancia, vacancia por incapacidad moral, esa fue la acusación, que hasta ahora nadie sabe qué significa, pero lo sacaron. Y ahora, en ese momento de caos, es que un general que Bolívar había mandado al Perú, llamado José Antonio de Sucre, comienza a preparar todo para que ahora sí venga el otro libertador. Sucre le mandó una carta a Bolívar y le dijo, Bolívar, acá la cosa está de cabeza, el ejército ha sido derrotado, al presidente lo han sacado, su mejor soldado ha sido derrotado, Lima está capturada otra vez por los realistas, tienes que venir. Y ahí en ese contexto es que llegó Simón Bolívar al Perú, así un caos tremendo, ¿no? ¿Y por qué tanto se pedía que venga Bolívar? Que no hay nadie más, ¿no? Es que Bolívar tenía su experiencia, muchachos, no es cualquier hijo de vecino. Este Simón Bolívar había participado ya directa e indirectamente en 3 independencias, la de Colombia, la de Venezuela y la de Quito. O sea, tenía experiencia, ¿no? Cuando Bolívar llega al Perú, lo recibe el presidente de Lima. Profesor, no se dice presidente de Lima, se dice presidente del Perú. Muchachos, acá sí era presidente de Lima. ¿Por qué de Lima? Porque este Ribagüero, ¿te acuerdas Ribagüero, el primer presidente del Perú que hace rato lo acaban de votar? Cuando el Congreso lo destituye, ese Ribagüero dijo, ¿y quiénes son ustedes para destituirme? Están locos, ustedes no me van a destituir, yo sigo siendo presidente. Y se fue a Trujillo a instalar otro gobierno. Y ahí en Trujillo, él decía que era presidente. Y tenía su Congreso y tenía sus leyes. Él era como si siguiera gobernando, ¿ah? Pero el Congreso acá en Lima nombró otro. Entonces, el Perú tenía 2 presidentes al mismo tiempo. Es decir, una locura.
Ya Bolívar lo recibe el de Lima. Ese era el señor Marqués de Torretagle, Bernardo de Tagle. A Bolívar lo trae una comisión llamada Sánchez Olmedo. Cuando llega a Lima, lo recibe el presidente de Lima. Y de frente le dicen, ¿ah? Oye, Bolívar, ese de Trujillo, ese del norte, ese está rayado, no le hagas caso a este loquito, él cree que gobierna, ¿no? El que vale es el de Lima, le dije. Bueno, pero teníamos dos. Al poco tiempo después, Bolívar va a recibir un cargo así alucinantemente poderoso, lo van a nombrar dictador supremo del Perú. ¿Qué quiere decir que eres dictador supremo? Que todos los poderes los juntas en una sola persona. Bolívar era el ejecutivo, era el legislativo, era el poder judicial. Él va a tener todos los poderes acá en el Perú. Por eso el Congreso se disolvió. La constitución que teníamos se guardó y Bolívar hace lo que quiera acá en el Perú. ¿Por qué le dieron tanto poder? Por la situación de emergencia que teníamos. Pregunta de admisión alguna vez de la Universidad de San Marcos, ¿por qué Bolívar fue nombrado dictador supremo? Por la emergencia que teníamos en esos momentos. O sea, era él o nada. Sálvanos. Prácticamente era decirle, sálvanos, Bolívar. Porque cuando Bolívar llegó, muchachos, y eso sí es triste, ¿ah? Cuando Bolívar llegó, se rodeó de sus mejores hombres. Va a nombrar como jefe del ejército al mejor general que él tenía, Antonio José de Sucre. Y como secretario al peruano que más lo ayudó en su estadía acá en el Perú, José Faustino Sánchez Carrión, un personaje muy importante, ¿eh? Que a veces no se le reconoce en la historia, pero fue muy importante. Entonces, cuando él se rodea con las mejores personas que podía, por lo bajo, a escondidas, los dos presidentes que tenía el Perú, ese sí nos dolió, estaban conspirando para sacar a Bolívar del Perú. Le mandaron cartas al virrey La Serna, nuestro archirrival. Los dos presidentes, más bien en lugar de ayudar a Bolívar, celosos por el poder de Bolívar, le mandaron cartas al virrey y estaban intentando sacar a Bolívar del Perú. Entonces, la situación era tan de emergencia que el Congreso le dice a Bolívar, vas a ser director supremo, tú vas a tener todos los poderes, haz lo que quieras, pero independiza del Perú. Al final se fueron a capturar estos dos traidores, lamentablemente nuestros dos primeros presidentes resultaron ser traidores los dos. Ribogoro logró escapar a París, a Francia, y Torre se escondió en el Real Felipe. Después va a morir ahí. Ahora que ya todo está listo, ya no hay conspiradores, Bolívar tiene lo que necesita y tiene todos los poderes, viene la campaña final de independencia del Perú, muchachos. Ahí se sella nuestra independencia, en las batallas, en el campo de acción. No conversando, no escribiendo un documento, en la batalla. Dos batallas son las que marcan la independencia del Perú. Yo espero, jóvenes estudiantes, que ustedes al menos hayan escuchado sobre ellas. De repente no te sabes toda la batalla, ¿no? Pero al menos los nombres. Esas dos batallas son Junín y Ayacucho. Y esa es la verdadera independencia del Perú, ¿no? La proclamación es algo simbólico. En la batalla de Junín destacan personajes de un montón de naciones. Ahí teníamos en el Ejército Libertador de Bolívar, argentinos, chilenos, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, jamaiquinos, haitianos, ingleses, franceses, peruanos, de todas las sangres había. Y hay algunos personajes que destacamos, Lamar, Necochea, Mariano Necochea, Guillermo Miller. Por supuesto están los montoneros porque los tienen de suplentes, pero van a ayudar en plena batalla de Junín, a la que se le conoce como la batalla de los sables, o también conocida como la batalla sin humo, porque solamente se utilizó arma blanca, espadas, cuchillos, sables, no se utilizaron armas de fuego. En plena batalla estábamos perdiendo y son justamente las fuerzas montoneras del Perú las que cambiaron el destino y nos hicieron ganar esa batalla. Entraron así improvisadamente como ellos eran, alteraron el ejército realista que estaba ganándonos y todo se cree que fue a partir de una orden cambiada. Bolívar había ordenado retirada, pero esa orden no la escuchó el jefe de los montoneros, la escuchó el mayor Andrés Rázuri. Y Andrés Rázuri le dijo a su jefe, el argentino Isidoro Suárez, retaguardia. No dijo retirada, dijo ataque por la retaguardia. Se cambió la orden. Y por eso entraron las fuerzas montoneras, porque no iban a pelear, y gracias a su intervención ganamos esa batalla.
A esos montoneros se les va a bautizar como los húsares del Perú, luego se les llamó húsares de Junín, y bueno, hasta el día de hoy forman parte de las tropas más importantes que tenemos en nuestro ejército, ¿no? Ah, ay, ay, qué bueno que entiendas, es interesante esta parte de nuestra historia. Este grupo de montoneros son héroes anónimos. Lamentablemente no se sabe el nombre de la mayoría de ellos. Generalmente tenemos los nombres más conocidos, ¿no? Pero es muy importante, jóvenes, que en este contexto de bicentenario se resalte también a estas personas que a veces no se les menciona, pero que participaron en la independencia. Lamentablemente la batalla de Junín es gloriosa, pero no se llegó a capturar al virrey. El virrey se escapó. El virrey La Serna, que estaba ahí, logró escapar. Cosa que no va a ocurrir en la otra batalla, la batalla final, la que acabó con todo este proceso, Ayacucho. Esa fue en diciembre. Si algo por ahí ha quedado del polémico Pedro Castillo, muchachos, aunque no lo crean, es que se decretaron estas dos fechas como feriados. No se contaban como feriados en el Perú estas dos fechas. Ya desde el año pasado son oficialmente feriados, ¿no? El 6 de agosto, para que la gente se vaya acordando que es Junín, y 9 de diciembre, que justo coincide con otro feriado que es el 8 y se va a extender, ¿no? Dato importante, en la batalla de Ayacucho no estaba Simón Bolívar. Simón Bolívar participa en Junín, pero en Ayacucho no. Simón Bolívar estaba en su cuartel general, ahí en el norte de Lima, en un lugar llamado Pativilca, y dejó a cargo a su general Antonio José de Sucre. Y con él es que se triunfa en esta batalla, más las fuerzas montoneras, más un montón de gente, ¿no? Ahora sí se logró capturar al virrey La Serna, que estaba agonizando, por cierto, estaba rampeando, recibió heridas de la batalla y no podía ni siquiera ponerse en pie. Así que la persona que se va a rendir no es el virrey, sino el general más importante que había en el bando realista. Ese general se llamaba José de Canterac. A esta batalla de Ayacucho se le llama la batalla de los generales, así como a la otra es de los sables, a esta se le llama de los generales. ¿Por qué se le conoce así? Porque estaban los generales y no los jefes, Sucre y Canterac, ni Bolívar ni La Serna. Acabada esa batalla, se hace que los realistas firmen su rendición, tiene que ser ahí en ese momento, ahí tienes que agarrarlos. Y ese documento se llama Capitulación de Ayacucho. La capitulación de Ayacucho es el documento, jóvenes, que lamentablemente mucha población no sabe que existe, pero ese es el que sella nuestra independencia. Ahí se acabó este proceso. No quiere decir que hay que bajarle la importancia a la proclamación, a la de San Martín, a la del 28 de julio de 1821, pero es un ciclo. O sea, no es solo un día, es todo un proceso, ¿no? Y donde llega a su etapa, pues, cúspide con esta capitulación, con la batalla de Ayacucho, firmada entre Sucre y Canterac. Lo malo es que hay algunos artículos que más bien dan a entender como que no ganamos, ¿no? Por supuesto se reconoce la independencia, eso es lo mejor, pero también hay artículos que dicen que les vamos a pagar el pasaje de regreso a las tropas realistas que quieran volver a Europa, se les iba a pagar una especie de manutención de 6 meses si se querían quedar acá, se les iba a permitir ingresar al ejército peruano, y ya la parte más polémica, el Estado peruano aceptaba una deuda de guerra con España de 3 millones de pesos, ¿no? O sea, les íbamos a pagar algo así como que una indemnización por habernos independizado. Ese es el artículo más polémico de todos. Porque ustedes me dirán, jóvenes, de repente, pues, yo estoy equivocado, ustedes me corregirán. Cuando tú ganas una guerra, tú no pagas, ¿sí o no? Te pagan a ti. Pero acá el bando patriota ganó la guerra y el Estado peruano aceptó pagar 3 millones de deuda como indemnización para reponer los gastos de la guerra y todo eso, ¿no? Pero bueno, fue polémico este contrato, ¿no? Acabado todo este proceso, se supone que Bolívar tenía que devolver los poderes, ya cumplió su misión, ya terminó el proceso de independencia y, por supuesto, gracias Bolívar y sus tropas, ¿no?
Pero cuando Bolívar renuncia a su cargo, porque sí renunció, hay que ser justos, ¿ah? No es que se quiso quedar, no, él renunció. El Congreso, muerto de miedo de que vuelvan los realistas, le dijeron a Bolívar, por favor, quédate un año más, quédate un añito más, por si acaso vuelven, asegura la independencia y luego ya te vas. Y Bolívar dijo, bacán, normal, yo me quedo con una condición, que me dejan seguir teniendo todos los poderes que yo quiera. Si me permiten a mí seguir haciendo lo que yo quiera en su territorio, yo me quedo. Y el Congreso le dijo, tienes luz verde, Bolívar, haz lo que tú quieras, pero quédate. Entonces, por eso su gobierno se llama dictadura, porque él sigue con el cargo de dictador supremo del Perú. Y una cerecita para culminar nuestra sesión el día de hoy, ¿qué hizo Bolívar en este tiempo que se quedó? Hizo que se pierda el Alto Perú. Se perdió el Alto Perú. ¿Y el Alto Perú qué lugar es? Algo que hoy todos conocemos como Bolivia. Profesor, que Bolivia era de nosotros, ese territorio era del Perú. El Alto Perú es todo esto, mira, por ahí te lo voy a dibujar para ir terminando hoy. Todo eso de ahí, muchachos, 1 millón de kilómetros cuadrados, eso nos duele, se separaron del Perú por acciones de Bolívar y de Sucre, ¿no? Se hizo una votación, en realidad se armó todo esto, se hizo que las ciudades voten a ver qué querían y ellas votaron para que el Alto Perú se independice, que sea un país nuevo. Y así es como nace lo que hoy se conoce como Bolivia, ¿no? Bolivia necesita un presidente y ese presidente fue Sucre. Bolívar lo premió a Sucre con la presidencia de Bolivia, ¿no? Por lo que había hecho. La capital va a ser Chuquisaca, que luego se cambió de nombre a Sucre, que muchos creen que es La Paz, ¿no? Pero la capital de Bolivia es Sucre. Y bueno, hay algunas acciones pues no tan positivas de Bolívar. En realidad Bolívar ahí sí no tendría que haber hecho eso, ¿no? Pero bueno, son acciones que Bolívar decidió. Muchachos, ahora repasando rapidito nomás, ya para que vayas tranquilo, a ver, no sé cómo irá el partido, pues si nadie me ha dicho nada, imagino que no estamos ganando. No pasa nada, el deporte pues se recupera, ¿no? Number one, número uno, la causa permanente que incitó la rebelión de José Gabriel Condorcanqui y Túpac Amaru II fue, o sea, una razón de esta rebelión. Yo les comenté que una eran el incremento de impuestos de la alcabala, ¿no? Pero también estaba el maltrato constante que recibían la población indígena de manos de la autoridad más odiada y abusiva que había, el corregidor, ¿no? Que si nosotros buscamos por ahí nuestras alternativas rápidamente, eso está en la segunda alternativa, ¿no? El abuso de las autoridades contra la población indígena. En la número 2 nos dicen los primeros empréstitos otorgados al Perú, o sea, el primer préstamo monetario que llega al Perú venían de qué reino, ¿no? Y ya te comenté también, joven, durante la clase que no es buen corazón, ¿no? Ya sabes que era pues, con otro interés, ¿no? ¿Cuál es el reino que nos dio por primera vez? Así es, señorita Karen, exactamente. Fueron los ingleses, los británicos, si quieren decirlo así, ¿no? Por eso al final les pagamos. La otra semana vamos a ver en clase cómo se les pagó. Ya verás, fue muy peculiar también. En la conferencia de Miraflores, ¿cuál fue la propuesta del bando patriota? Los realistas dijeron, hay que aceptar la constitución de Cádiz, ¿no? Ya, pero el bando patriota dijo, no, no, no. Y propusieron un gobierno nuevo, un gobierno diferente, que iba a tener un rey con una constitución. ¿No te acuerdas qué tipo de gobierno era ese? Fácil, ¿no? Rey, monarquía, constitución, constitucional. Esa es la propuesta de los patriotas en estas conferencias de Miraflores, ¿no? Y ahí apúntenle, muchachos, para su simulacro esta semana, apúntenle a ese tipo de gobierno, ¿no? Ustedes mismos son. Ahí tenemos la monarquía constitucional. La 4, en las campañas finales de la independencia, ¿cuál era el lugar que sí apoyaba todavía a los realistas? ¿Dónde estaba el virrey, por ejemplo? ¿A dónde se había ido? ¿Te acuerdas? Cusco, Puno, Huancavelica, ¿no? ¿Qué lugar es ese geográficamente hablando, ¿no? Esa es la Sierra Sur del Perú. Ahí estaba el poder de los realistas, ¿no? Y desde ahí van a contraatacar, ¿no? Ah, está muy bien echada. Y finalmente, jóvenes, solo para que refuerces tus conocimientos de hoy, ¿a qué batalla se le llamó Batalla de los Sables o Sin Humo? 6 de agosto de 1824, a partir del año pasado es feriado y la gente se va a ir acostumbrando.
Esa fue la batalla de, gracias señorita Karen, esa fue la batalla de Junín, batalla de Junín, las gloriosas pampas de Junín, ¿no? Que el otro año van a tener una gran celebración porque se cumplirán 200 años de esa batalla. Muy bien, gracias, señorita Rocío. Entonces, jóvenes, con eso terminamos el día de nuestra sesión por ahí medio dificultosa. Ahora voy a ir a enterarme del resultado, que imagino que no ha sido tan bien. Pero bueno, cuídense mucho, protéjanse bastante. Gracias a todos por su atención. Espero que hayan entendido algo de nuestra clase de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense un montón, jóvenes. Un abrazo. Adiós. Nos vemos. Gracias a ustedes.